Ok. Buenos días, maestra Fabiola. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes, ¿no? Laguna. ok, sí. Bien, muchas gracias por asistir a mi presentación. Igualmente, los vuelvo a saludar, profesor Ricardo, profesor César, maestro César. Buenas tardes a todos. Voy a presentar los avances de mi proyecto de investigación. Nuevamente, bueno, mi proyecto es didáctica filosófica para el aprendizaje del concepto de masa y peso con niños de educación primaria. El director de esta investigación es el profesor César Eduardo Mora Ley. Y bueno, voy a empezar con el planteamiento del problema. Eh, bueno, estuve buscando los resultados en de, de las pruebas que se hacen a los niños y la que encontré fue esta de Scala en el 2014. Y en esta se muestra que los porcentajes de nivel de logro en ciencias pues no son muy alentadores. En el caso, bueno, aquí Perdón, marqué, perdón. sí, Pues estás en nos queda, bueno, yo no sé, a lo mejor el doctor Ricardo está viendo, pero me quedé en la hoja de presentación. ¿Estás presentando otra cosa? sí, O A sea, que ver. si ya cambiaste de diapositiva porque vemos la primera todavía. Ajá. parece que Ponle no. F5. Ya avanzó. No. No, es que lo tienes en modo de edición, deberías de pasarlo en modo de presentación. El lado 6. Nuevamente cierro esta. Lo cierra. Sí. ¿Dónde está mi pantalla? Y están compartidos. ¿Qué tal? ¿Ya ahora sí se ve mi presentación? A ver, avanza. Sí, así sí. Ok. ¿Sí está avanzando? Bueno, yo sigo viendo la primera, pero a ver, con la flechita, dale Sí, back. la estoy cambiando, pero no Cambia, cambia. cambia Sí, del lado izquierdo, ahora cambia el número 2. así se ve que esté cambiando. No, tienes que pasarte del lado izquierdo, donde aparecen todas las diapositivas, e ir seleccionando cada una. Y así ya las vamos a poder ver. Así, Sí, ahora sí. Ahora sí vas a cambiar. A ver, cambia. Sí, ahora sí. ok, sí. Muchas Sí. gracias. Bien, entonces en esta segunda diapositiva estoy mostrando los resultados que fueron de la prueba enlace del 2014. En estos resultados se ve que en el caso de la educación en una población urbana, eh, eh, el nivel que alcanzaron los estudiantes, el nivel básico, llega al 72% de los alumnos. Y en esta
En mi proyecto de investigación se trabajó con una escuela privada, por eso es que está iluminado en color anaranjado, los resultados que están hasta abajo. Y en esta tabla se ve que los alumnos que alcanzaron al menos el nivel básico en matemáticas y lectura y ciencias fue de un 93%. Pareciera que está bien, sin embargo, solamente es al nivel básico. Ya para un nivel de logro de nivel medio, baja el porcentaje hasta el 56%. Bueno, esto solamente lo tomé como referencia para observar que realmente sí hay una necesidad de seguir trabajando en diferentes metodologías para lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes. Eh, la problemática que estoy encontrando es que, bueno, se requiere tener una metodología que mejore los aprendizajes y los conceptos que propuse eh, para esta investigación son los conceptos de masa y peso, dado que son dos conceptos que se utilizan en la vida diaria y que son utilizados a lo largo de todos nuestros estudios. También al checar y analizar el libro de Ciencias Naturales de tercer grado, observé que realmente estos dos conceptos pues no se tratan de tal manera que sea entendible para los estudiantes. Bueno, tal vez los profesores realicen alguna secuencia didáctica para apoyarse en la enseñanza de estos conceptos. Sin embargo, en el libro solamente dice que la masa es una propiedad de los materiales y que es una cantidad que se puede medir por medio de una balanza. Y también en esta parte que explican en el libro, dice que la masa se puede comparar entre los objetos y saber cuál de los dos tiene mayor masa comparando su tamaño. Y si el más grande, de este modo, el que sea más grande tiene mayor masa. Este es un error que tiene el libro y bueno, creo que debería de revisarse. Pero bueno, esa es la problemática, es pues enseñar correctamente estos conceptos. La pregunta de investigación entonces queda de la siguiente manera. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje que desarrollan los niños de educación primaria después de participar en una clase bajo la metodología didáctica filosófica en la enseñanza del concepto de masa y peso? De todas las metodologías que existen, elegí esta que es referente a la filosofía, bueno, el uso de la filosofía para la enseñanza, eh, por, por algunas razones, voy a mostrar más adelante, donde la didáctica filosófica nos va a ayudar a que existen en los niños un pensamiento crítico, un pensamiento creativo y y un pensamiento cuidadoso. Estos tres pensamientos nos van a dar cuenta del aprendizaje que tiene el niño al utilizar o al expresarse y evaluar la forma en que están pensando los niños. El objetivo general, entonces, es evaluar el aprendizaje que tienen los niños de los conceptos de masa y peso, eh, solo que en esta didáctica filosófica, en lugar de hacer una prueba del aprendizaje, se realiza un análisis de diálogo en esta propuesta de filosofía para niños. Eh, la práctica filosófica consta de un, eh, bueno, de varias partes. La primera parte es comenzar con ya sea con una pregunta detonante o con un cuento o con una actividad que permita el diálogo filosófico. Durante ese diálogo filosófico se van a anotar, se va a hacer una transcripción posteriormente de esos diálogos para poderlos evaluar por medio de una rúbrica. Entonces, bueno, el objetivo general es evaluar este aprendizaje que se desarrolla durante esta práctica filosófica. Para lograr eso, tengo estos objetivos específicos. El primero es desarrollar la secuencia didáctica, que va a estar basada en el programa de filosofía para niños que desarrolló Lippmann y también la didáctica filosófica para enseñar saberes que desarrolló Sumiager. Esto para la enseñanza de los conceptos de masa y peso.
Aquí cabe mencionar que la filosofía para niños y también la didáctica filosófica de Schumacher no ha sido utilizada para enseñar física. Hay algunos trabajos que se realizaron para algunos conceptos como el tiempo o la distancia o el cuidado personal, pero en sí no existe un trabajo dedicado a la física. Otro objetivo específico es diseñar los instrumentos que me permitan evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Algo también muy importante en la práctica filosófica o en estos programas es que antes de poder desarrollar la práctica en el aula, es necesario que exista un desglose analítico. Este desglose analítico su finalidad es que el profesor que va a dar esa práctica filosófica esté totalmente empapado del significado de los conceptos. Y más allá de eso, también se tienen que hacer uno mismo preguntas que posiblemente realicen los alumnos que no tengan, tal vez que parecen sin sentido, pero que si nosotros estamos preparados con este desglose analítico completo, podemos ayudar a los estudiantes a que desarrollen su pensamiento. Eh, por ejemplo, en la práctica que tuve, los alumnos preguntaban que si era lo mismo masa que la masita con la que ellos jugaban. Entonces, a este tipo de cosas uno tiene que tomarlas en cuenta en este desglose analítico. Bien, otro objetivo específico es el desarrollo de un cuento breve, que es con el que vamos a iniciar la práctica filosófica. También, bueno, desarrollar la secuencia didáctica y, claro, pues publicar los resultados de esta investigación. Los antecedentes, como comentaba hace un momento, en primer lugar es que la UNESCO postula que los niños y niñas de nivel preescolar y primero tienen la aptitud de filosofar. Eso quiere decir que esta metodología sí es susceptible de utilizarla. O sea, sí puede darnos buenos resultados. Por otro lado, pues la filosofía comprende, además de la lógica que se requiere en la ciencia, pues la reflexión de los objetos, que es algo muy necesario cuando se está explicando algún concepto. De esta manera, los estudiantes pueden aportar ideas dentro de la clase y con la ayuda del desglose analítico que hizo el profesor, ir orientando a los estudiantes hacia un pensamiento más complejo. Eh, También algo muy importante de la filosofía es que se construyen las ideas junto con los demás. Digamos, en lugar de que el alumno esté solo tratando de aprender algo de memoria, al estar compartiendo con sus compañeros, se puede construir mejor los pensamientos. Eh, la, los objetivos de la filosofía para niños, de acuerdo con Lippmann, es que se desarrolle ese pensamiento propio y también el pensamiento crítico, creativo y valorativo. Bien, y por otro lado, la didáctica filosófica de Schumacher está basada en el programa de Lippmann, que es filosofía para niños, solo que aquí agrega un desglose analítico del tema que se va a tratar para que durante la práctica filosófica o en el diálogo filosófico se vayan intercalando preguntas y respuestas que realizan los niños y se van enlazando con el desglose analítico que hace el profesor. Bien, la metodología bueno, empezamos con esta investigación de tipo cualitativa. Los instrumentos, perdón, el diseño de investigación se van a tener aquí dos grupos y la asignación no fue aleatoria. Esto es porque la institución en la que se solicitó los permisos para poder realizar esta investigación fueron asignados directamente, es decir, no fue de manera aleatoria. La directora del plantel asignó los grupos con los que se podía llevar este tratamiento. Bueno, se aplicó el tratamiento y se realizó una medición. Esta medición fue
después del tratamiento y se llevó a cabo mediante el análisis de diálogos. Para este análisis se utilizó un instrumento de evaluación que es una rúbrica de desempeño de las habilidades de pensamiento. Anteriormente, como aquí comentaba Lippmann, tiene como objetivo el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y valorativo. Estos pensamientos se pueden evaluar a partir de las manifestaciones de habilidades de pensamiento, que más adelante voy a comentar. Estas habilidades, entonces, se van a identificar mediante el análisis del diálogo y a partir de ellas podemos saber el desempeño, bueno, el nivel de aprendizaje que tienen los estudiantes. El tratamiento tiene por objetivo el aprendizaje del concepto de masa y peso. La práctica se ajustó a 60 minutos, que fue lo que solicitó la dirección de la escuela, porque sus clases son de 60 minutos. Entre los materiales que se utilizó fue un cuento corto, perdón, que fue de autoría propia, y el estilo del docente en esta secuencia didáctica tiene que ser problematizadora, de tal manera que el profesor no sea el único que está hablando en la clase, sino que permita pues un diálogo entre los estudiantes y profesor. Para ello es muy necesario el desglose analítico para este tema. El plan de acción se desarrolló en tres fases. La primera parte, se dio bienvenida a los estudiantes, se inició con la lectura y después a los alumnos se les proporcionó 2 trozos de papel. En uno escribieron su nombre y en otro escribieron una pregunta. Esa pregunta tenía que ser libre, de tal forma que empezaran los estudiantes a comentar algo que les interese. Posteriormente, en el desarrollo de la comunidad de investigación, que ya es el diálogo con los estudiantes, entre ellos y con el profesor, se fueron dando respuesta a las preguntas. Esas preguntas, a pesar de que eran libres y que no tenían, no se les decía a los alumnos sobre qué tenían que preguntar. Bueno, lo único que sí se les decía es que tenían que preguntar algo acerca de la lectura del cuento, acerca del cuento. Esa sería la única limitación. Los estudiantes hacen preguntas y se van a responder cada una de ellas tomando en cuenta que son las preguntas realizadas por los estudiantes. Ellos empiezan a tener mucho interés sobre esta plática y el trabajo del profesor es ir enlazando estas preguntas con el desglose analítico y también con las mismas respuestas que den los estudiantes. Así se va a llevar a cabo toda la comunidad de investigación, que es el diálogo, hasta que, de ser posible, terminemos de darle respuesta a todas las preguntas que realizaron los estudiantes. Finalmente, en el cierre, se pregunta a los estudiantes qué aprendieron durante la clase. Para la recogida de datos, aquí tengo un ejemplo de lo que se hizo en la transcripción de los diálogos. Se fueron anotando uno por uno las aportaciones de cada uno de los participantes en el diálogo. Aquí, por ejemplo, el número 1 empezó el profesor con la primera pregunta. Esto ya fue después de haber leído el cuento. Leí la pregunta que dice ¿cuántas frutas comió? Esta pregunta la hizo un estudiante y a veces los estudiantes querían participar todos y de manera unísona se escuchaba la respuesta de los estudiantes, pero durante la comunidad de diálogo también se hacen preguntas directas a los estudiantes o también ellos levantan la mano. La intención de esto es que sea democrático y que no sea una sola persona la que responda. Se va tratando de que todos puedan participar. Una vez que se hace esta transcripción, se van a identificar las habilidades de pensamiento para poder después evaluar el nivel que tiene esa participación. Bien, ya hice el análisis y bueno, esta parte que pongo aquí solamente me permite saber si la práctica está
funcionando. En este caso estamos observando que en la práctica las participaciones del profesor fueron el 45%. Esto solamente me da información de que verdaderamente los estudiantes están dialogando y el profesor es el intermediario en este diálogo entre los estudiantes y el profesor. Una vez que se hizo la transcripción de los diálogos, se identificaron las habilidades de pensamiento para después categorizarlas en pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento valorativo. Las habilidades que se detectaron fue la de formación de conceptos, percepción, razonamiento, indagación. Estas habilidades las retomé de acuerdo al programa de filosofía para niños, es decir, que están fundamentadas en las aportaciones de Lippmann. Aquí tengo el grupo 1 y el grupo 2. Más adelante, bueno, aquí tengo la rúbrica de cómo se evaluó el pensamiento crítico, el creativo y valorativo. En el caso del pensamiento crítico, los indicadores que nos dicen que es pensamiento crítico, de acuerdo con Lippmann, es por un lado que usen criterio los estudiantes o que por otro lado emitan juicios. Y estas manifestaciones se van a identificar primero de acuerdo a estos indicadores. Si hacen referencias, si suponen, si piensan hipotéticamente, si dan razones o relación causa-efecto. Este tipo de indicadores me dice que la manifestación es del uso de criterios, y este uso de criterios tiene que ver con el pensamiento crítico, y se establecieron 4 niveles. El nivel 1 es en desarrollo, el nivel 2 básico, el nivel 3 satisfactorio y el nivel 4 altamente satisfactorio. Por aquí pongo un ejemplo de cómo se hizo este análisis. Este análisis se basó en las aportaciones del CECAFI, que es una institución dedicada eh, a la filosofía para niños, y ellos, bueno, tomé como base la información que me proporcionaron para hacer este análisis. Aquí tenemos las aportaciones, bueno, cinco diálogos. En la fila número 5, el profesor leyó una de las preguntas y dice ahí por qué se hizo más pesado. Estábamos hablando de un niño que se pone una armadura y también comió varias frutas. Entonces, al ponerse la armadura en el cuento, se les preguntó a ellos por qué hizo más pesado. En este caso, Milton respondió que por la armadura que se puso, Iker responde que por todo lo que comió, y Axel respondió que por la cantidad de masa que comió. En este análisis estamos poniendo que en el caso de Milton e Iker respondieron de manera espontánea, recorriendo a su experiencia para detectar algún criterio que les permita evaluar el peso antes y después. Seguramente los dos niños, al momento en que se pone algo encima, que en este caso es la armadura, ellos proponen que la armadura lo hizo más pesado. En el caso de Iker, que lo que comió lo hizo más pesado. En el caso de Axel, el criterio es algo más específico, dedicado o está tomando un concepto que tiene que ver ya con la física. Aquí digamos que por la cantidad de masa que comió, está recurriendo a un criterio que sí determina el peso de un objeto. En este caso, entonces, ya al evaluar el nivel de aprendizaje, bueno, el nivel de habilidad que está desarrollando, en el caso de Milton e Iker está en desarrollo, y en el caso de Axel, dado que está utilizando un criterio digamos, basado en la ciencia, es satisfactorio. Para
identificar bien en qué nivel está, tendríamos que regresar al, eh, a la rúbrica, y en este caso estamos hablando que fue un criterio, entonces vamos a buscar el pensamiento crítico en la manifestación de uso de criterios. En el nivel 1 dice que hace uso de propiedades o características provenientes de su propia experiencia. Este sería el nivel 1. Si el estudiante está utilizando alguna norma o está utilizando alguna regla o preceptos, entonces sería satisfactorio. Si el alumno está adquiriendo, bueno, está haciendo uso de las propiedades o conocimientos adquiridos en clase o hace referencia a documentos científicos, al explicar su participación, sería básico. Y bueno, en el nivel 4 tenemos el altamente satisfactorio si utiliza o si identificamos esta, este, lo que se escribe aquí para evaluar el desarrollo de habilidades de los estudiantes. En esta gráfica estoy poniendo solamente los resultados del grupo 1. Quiero comentar, sigo realizando el análisis de cada uno de los diálogos, a pesar de que se ve algo que pareciera fácil. Sí requiere de varias revisiones para estar seguro que estamos evaluando con la rúbrica adecuadamente. Entonces, solamente aquí pongo la del grupo 1. Sigo analizando en este momento la del grupo 2. En esta gráfica estoy mostrando que el nivel de dominio de las habilidades de razonamiento en la manifestación de uso de criterios, casi todas las participaciones están en desarrollo, algunas en nivel básico y otras más en el nivel satisfactorio. Sin embargo, en nivel altamente satisfactorio no se obtuvo ninguna evidencia de que los estudiantes la desarrollaran. En el caso de la emisión de juicios, en desarrollo no se obtuvo ninguna respuesta. Y en el nivel básico y satisfactorio, las aportaciones verbales de los estudiantes demuestran que hicieron juicios básicos y satisfactorios y ninguno altamente satisfactorio. La discusión de los resultados del grupo experimental 1, bueno, en primer lugar lo que se detectó con las participaciones de los estudiantes y los porcentajes de participación de maestro y alumnos, es que los alumnos sí se sienten, bueno, se observó que se sentían libres para externar sus dudas y para compartir con sus compañeros información. También se detectó, bueno, que la mayor cantidad de participaciones son del tipo razonamiento, porque, bueno, me faltó explicarlo antes, pero solamente ahorita tengo el análisis de las habilidades de razonamiento, perdón, de pensamiento crítico. Me faltan las de pensamiento creativo, y en el caso de las del pensamiento valorativo, no se detectó ninguna aportación verbal que reflejara este tipo de habilidad. También, bueno, el mayor porcentaje de dominio se encuentra en desarrollo, y en la parte de aquí abajo, la cantidad de alumnos son pocos con los que se trabajó, y de aquí 4 estudiantes tuvieron un nivel básico y 6 alumnos obtuvieron un nivel satisfactorio. Falta revisar todavía el pensamiento crítico, y aquí solamente se están evaluando las habilidades que tienen que ver con el uso del concepto de masa. Sin embargo, no fueron las únicas habilidades que se desarrollaron. Durante el diálogo, durante la comunidad de investigación, se abrió el tema hacia otras cuestiones que les interesaban a los estudiantes, que se relacionaban, bueno, se aterrizaban hacia el concepto de masa y peso, y en esas otras aportaciones que hicieron los niños también hubo desarrollo de habilidades de pensamiento.
esto solamente fue una clase. Sin embargo, si se aplicara esta metodología con más regularidad, se pudiera tener un mejor trabajo en el desarrollo de habilidades de pensamiento y cada vez más centradas en el tema que se está explicando. Finalmente, bueno, tengo las referencias y pues muchas gracias por escucharme y pues estoy a sus órdenes. Bueno, les agradecemos, es que no nos pudimos conectar con su cuenta, que llega aquí muy débil la señal de internet, pero empezaríamos con las preguntas y observaciones. Le pasaríamos el tiempo a usted, doctora Fabiola. Gracias, doctor Mora. Bueno, primero, José del Carmen, te felicito porque vas avanzando. No obstante, aquí yo te invitaría a que sí consideraras lo relativo a los instrumentos. ¿Te acuerdas que te comentamos sobre el cuento? O sea, el cuento, cómo fue construido. Digo, se supone que en algún momento la idea de esta indagación es que se siga replicando y que se haga para otros temas, no nada más para masa y peso. Sí. Y ahorita me surgió una recomendación, para en aras de robustecer tu trabajo. Decías que detectas errores en los libros de texto al utilizar el concepto de masa y peso. Aquí, dado que es una investigación doctoral, si bien no es el objetivo la detección de errores en libros de texto, sí considero que más allá de opinar, o yo digo que está mal porque está mal, porque utilizan, quizás valdría la pena que aquí utilizaras la hermenéutica. Tenemos aquí el artículo de, ya hemos revisado el artículo de Borojas, no sé si te acuerdas, para analizar este principio de flotación. Entonces, puede ser una herramienta que tú puedas utilizar aquí para darle este rigor a tu investigación. O sea, no es una afirmación tautológica, estoy utilizando una herramienta que muestra que hay errores. Por eso, digamos, esto va a robustecer todavía más la justificación y la necesidad de aplicar filosofía para niños, ¿sí? Ahora, quiero, esta parte de la rúbrica, dices tú, ¿es la rúbrica que propone Lippmann o es la rúbrica que tú diseñaste para evaluar los diálogos? Es pregunta. Sí, esta rúbrica está basada en los indicadores que propone Lippmann que hay que identificar en el análisis de diálogo. O sea, tú la adaptaste. Sí, O sea, los niveles también él los establece. No los establece, nada más indica cuáles son los indicadores de cada una de las manifestaciones de habilidades. Por ejemplo, Ya, y tú hiciste esa clasificación en desarrollo, básico, satisfactorio, altamente satisfactorio. Sí, esto ya fue una propuesta por parte del CECAPFI, que es que es un organismo que se dedica a la filosofía para niños. Sí, es donde nos contaste que tomaste un diplomado. Así es. O sea, son las rúbricas que ellos diseñan, pero mira, aquí tengo una observación al respecto. Si se supone que esta propuesta de Lippmann tú la estás implementando para que los estudiantes realmente aprendan, o sea, yo lo que entendí, o sea, que aprendan el concepto de masa y peso, no para que desarrollen estas habilidades. Entonces aquí yo me quedo, digo, bueno, ¿y cómo es que es evidente el aprendizaje de esos dos conceptos, masa y peso? Entonces, tú, digamos, haces esas categorías. Para hacer las categorías también hay que declarar un
un procedimiento y todo esto, Juan José, en función de que todo está relacionado, porque ahora yo veo más variables. O sea, pareciera que quieres medir pensamiento crítico, creatividad, y hay otra que se me fueron las cabras al monte. ¿Cómo decías que se llamaba? Pensamiento valorativo. Ándale, pensamiento evaluativo o valorativo. Valorativo. Ay, perdóname, es que no, esta cosa no se escucha bien. Bueno, entonces fíjate, ya son 3 variables. 3 habilidades, perdón, que quieres medir. Entonces, yo consideraría, incluso si esta rúbrica pudieras hacer una adaptación relacionada con los temas que están aprendiendo los niños, porque entonces ya, al menos yo ya me perdí. Digo, bueno, ¿dónde está la acreditación o la evidencia de que realmente los niños, porque es un concepto difícil, que incluso hasta en el nivel universitario, bueno, no difícil, quizás ahí está la fundamentación que desde los libros de texto de primaria, pues dices tú, encuentro errores, hay que mostrarlos, y llegan los chicos a la universidad y confunden masa y peso. Entonces, creo que hay que robustecer esa parte para ya, digamos, hacer esto claro, ¿sí? Aquí veo el diálogo, pero el punto es, si tu instrumento es la rúbrica, Juan José, yo no lo veo empatado. Entonces ahí quizás habría que articularlo, ¿sí? Porque bueno, para empezar te digo, me gustaría ver el cuento, porque tú dices, bueno, es que en el cuento se plantean unas situaciones, pero ni siquiera he leído el cuento, entonces no sé si realmente el instrumento esté, el que tú, más bien no es instrumento el cuento es parte del material que tú utilizas para instar al diálogo, a la discusión con los niños, ¿sí? Entonces, para hacer una valoración de si realmente los estudiantes están reflejando estos aprendizajes, pues primero tendría que leer el cuento. Pero bueno, esos serían mis comentarios. No sé si quieras replicar algo. Te Sí, interrumpí, disculpa. Te quería terminar la idea. sí, la verdad es que sí, son muchas cosas las que me comentaron en el CECAFI. Entre ellas es que lo primero que tenía que hacer era identificar que los alumnos están participando y que están tratando de desarrollar un pensamiento propio, ¿no? En el caso, con el simple hecho de que en este diálogo el alumno Nilton conteste que se hizo más pesado el personaje después de que se puso una armadura, que en este momento el alumno ya está metiéndose en el diálogo y está pensando en algo, ¿no? Por lo menos está diciendo que se puso una armadura y eso da que decir que está en el diálogo con todos los demás. En el caso de Axel, que está comentando que se hizo más pesado gracias a la cantidad de masa que comió, significa que está relacionando un concepto que de alguna manera tal vez ya estudió o ya conoció con el profesor que le daba ciencias. Es decir, sí se están generando habilidades de pensamiento. Entonces dicen, bueno, lo que sigue entonces es evaluar cómo son estas habilidades de pensamiento, en qué rubro se encuentra, si son pensamiento crítico, pensamiento creativo o si es valorativo. En algunas de los comentarios que hicieron los estudiantes, algunos de ellos propusieron ideas que por ejemplo, algún alumno dijo, bueno, ¿y qué tal si se hubiera comido en el cuento, el niño va caminando, va bueno, es un sueño, y comentan que qué pasaría si el niño se hubiera comido medicinas, ¿no? Y entonces, para que se hiciera más fuerte. Entonces, son preguntas donde el niño tiene otra idea que tal vez no tenga que ver con la masa, pero que después esa la podemos ir entrelazando
para preguntar qué pasaría, ¿no? Por ejemplo, con estas medicinas decían es que iban a tener superpoderes. Entonces, la siguiente pregunta, bueno, y si tuvieran superpoderes y se hiciera, por ejemplo, invisible, este personaje, la pregunta que se le hizo es, ¿tendría masa o no tendría masa? Y entonces los niños empiezan a decir, no, bueno, unos dijeron, sí, sí tiene masa, digo, no, no tiene masa porque no lo vemos. Otro niño dijo, sí tiene masa, porque si, dijeron, porque por ejemplo el viento no se ve y se siente porque cuando soplas te empuja, ¿no? Entonces, estas aportaciones que hacen los estudiantes, que pareciera que no tienen relación, se pueden aterrizar hacia este diálogo con las características o con los criterios que se requieren después del análisis, bueno, después de tener el, bueno, el profesor todo lo que es que tiene que ver con el concepto de masa y entrelazarlo, los estudiantes van a poder ir utilizando, bueno, creando, desarrollando habilidades de pensamiento referentes a este tema. Entonces, lo que me dijeron era que tenía que primero evaluar estos comentarios y posteriormente, si ya tomando en cuenta estos resultados, buscar algún instrumento donde ya evalúe exactamente el aprendizaje de estos conceptos. Hasta ahí no he llegado, la verdad no he buscado ningún instrumento que me permita medir el aprendizaje de esa manera. Hasta ahorita solamente de acuerdo a lo que la documentación que me enviaron, solamente llega hasta el análisis de diálogos. Sí. Ok, Gracias, muchas maestra. gracias. Sí. Ricardo, pasamos a ti. Sí, claro. Juan José, la experiencia de la doctora Fabiola, deberías de aprovecharla. Te he comentado unas cuantas cosas que me parecen interesantes, importantes, pero yo voy más hacia otra cuestión y que me parece también realmente importante. Entonces yo ya no te voy a platicar, ya no te voy a preguntar sobre lo que has estado implementando. Me parece que la doctora Fabiola te lo ha comentado, que vas bien, aunque tiene sus detalles todavía. Pero yo más bien voy por la parte inicial. Si tú te pones en tus objetivos específicos, este es más de forma. En tus objetivos específicos, a mí lo que realmente me gustaría ver es que estos fueran metas ordenadas de lo que vas a realizar para lograr el objetivo general. Y al final eso de publicar la investigación no es un objetivo específico, eso no corresponde a una investigación. Entonces esto es más de forma. Si tú me pones tu objetivo general, dice, se valora el aprendizaje de los conceptos de masa y peso. Mi primer objetivo específico, y que es el que yo te iba a decir, es, te lo digo ahora que me muestren los antecedentes. Muéstrame los antecedentes. ¿Dónde está todo el contexto? Es decir, ¿quién ha hecho investigación en primaria con el concepto de masa, con el concepto de se me fue el otro que está trabajando, el de masa, a nivel internacional, a nivel nacional, cómo lo han hecho, si lo han usado filosofía, si no han usado filosofía, si se han hecho revisiones de literatura a nivel internacional sobre cómo están escritos los libros, lo que te decía la doctora Fabiola, están escritos, cómo están descritos los conceptos de masa y de el otro que dijiste, ¿no? Ya se me fue Peso. el de peso. Sí, no, yo pensé que peso no era porque, bueno, son diferentes.
Entonces, es diferente, o sea, me hace falta todo eso. O sea, los antecedentes no es nada más qué dice la UNESCO, qué dice tal autor, este autor sobre eso, sino también sobre implementaciones, sobre lo que ya se ha hecho en este nivel educativo, con estos conceptos, ¿sí? Sí. Eso es lo que más me hubiera gustado ver. Está bien, yo no digo que estén mal estos antecedentes, pero me hizo falta ver en dónde encaja tu investigación dentro de un contexto internacional y nacional, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, Entonces, tu primer objetivo específico para mí sería hacer una revisión sistemática de la literatura donde puedas meter en contexto. Porque estos más bien me parecen más como antecedentes teóricos, no antecedentes experimentales, digamos, y eso es lo que hace falta, ¿no? Entonces, si te regresas a los objetivos específicos, perdón, al objetivo general, porque ahí voy a ir sacándolo. El primero es eh, hacer la revisión bibliográfica. Después, lo que me gustaría, y no sé si lo puedas hacer, si tienes de doctorado y en qué semestre estás. En primero, ¿no? Me gustaría ver un diagnóstico, cómo están los alumnos, qué están haciendo, qué están pensando con esos conceptos, cómo los están tomando, si están pensando que es lo mismo, si no, ¿verdad? Me hace falta un diagnóstico, porque si no sí, tengo un diagnóstico, entonces, ¿cómo voy a decir que voy a impactar ahora en cambiar? ¿Pero cambiar qué? ¿Cambiar la visión? ¿Cambiar? ¿O solo porque lo leí en los libros que está mal escrito el concepto? ¿No? Entonces me hace falta tu objetivo específico uno, revisión de la literatura para meter en contexto tu investigación. Objetivo específico 2, hacer un diagnóstico. Después, ver la forma en la que se ha tratado el concepto de masa y de peso a nivel internacional o sea, ya como tal, las definiciones que se están utilizando. Otro objetivo específico sería cómo ha impactado quizá la filosofía en estos, ¿sí? Cómo se han hecho estudios sobre esto. Tercero, el diseño de la secuencia, que bueno, de las actividades que ya las tienes, el diseño de los instrumentos que ya los tienes, sí, pero me hace falta algo previo que no lo vi y que me parece que es como si estuvieras construyendo un edificio con un palillo sobre un palillo. O sea, primero hay que poner bien las bases, ¿no? Y ya que tienes bien las bases, entonces ahora sí, fíjate, hasta con unas buenas bases, podrías darte cuenta de que no solamente hay un autor, o a lo mejor es el único, o a lo mejor hay muchos y este es el que mejor lo hace. Y entonces ir enriqueciendo tu propia investigación, ¿sí? Para que al final tu último objetivo específico sea la evaluación de tu actividad con los instrumentos que ya hayas diseñado antes, ¿no? ¿Sí? sí. La otra, y no sé qué tan complicada sea, más bien esta sí es pregunta y quisiera que me contestes. Deja ver cómo la redacté. ¿Crees que los niños comprendan los conceptos de masa y de peso como realmente son? A lo mejor en los libros de texto están escritos así porque los niños tienen un nivel de comprensión en esa edad que no les permite abstraer de alguna manera algunas cosas. A lo mejor lo ponen así y a pesar de que no son los totalmente correctos, es lo que los niños pueden comprender más. Por eso te hace falta el diagnóstico. Pero, ¿qué me contestas a eso? Y bueno, yo creo que sí, porque en una de las partes de los diálogos se les preguntó qué era más pesado, lo más grande o lo más pequeño. Ujú. Y contestaron que lo más grande. Y entonces el siguiente experimento mental fue comparar un globo lleno de aire del tamaño de una persona y una persona. Y fue la misma pregunta, cuál está más pesado?
Y entonces dijeron, no, pues la persona es más pesada. Y la siguiente pregunta fue, ¿por qué? Dado que ya habíamos platicado, porque eso fue un diálogo entre ellos, que, que el peso tiene que ver con la cantidad de partículas que tiene un cuerpo. Entonces, si la persona es más pesada, bueno, perdón, la pregunta era ¿por qué la persona es más pesada? Los niños que ya contestaron que porque había más partículas en la persona que en el globo. Entonces, Fue el globo, bueno, comentamos de un globo o comparamos un globo lleno de aire. pero eh, ¿qué ma- globo de? Ajá, Dame las características del ajá, globo. Yo tengo un globo aquí, mira, así, de este ajá, tamaño. sí. Ajá, sí. ¿Así? No, no, se dijo que era un globo lleno de aire más grande que el tamaño de una persona. Un globo aerostático. Bueno, sí, también se habló de un globo aerostático, pero en este caso era un globo común de plástico, bueno, de material, Más grande que más una grande que una, persona. ajá, más grande que una persona, pero que estaba lleno de aire. Ajá. Y No, ya, está entonces bien. se comparó este globo lleno de aire con el peso de la persona y la pregunta fue que cuál era más pesado. Y los niños contestaron que la persona. Después se les preguntó por qué. Y dentro de las respuestas que dieron fue que porque la persona tiene más partículas que conforman a la persona, tiene mayor cantidad de partículas que el globo. Esto también alguno dijo que se debía entonces, como tiene más partículas, lo jala más la Tierra. Entonces, poco a poco se van enlazando esos comentarios que hacen los alumnos, de tal manera que yo considero que sí lo entienden. O sea, que sí, que empiezan a, bueno, y otra de las preguntas fue, entonces, ¿creen que el tamaño tiene que ver con el peso y la masa? Y ya dijeron, no, no tiene que ver porque no importa el tamaño, lo que importa es la cantidad de partículas que tiene el cuerpo. Entonces, este, pues sí fue muy enriquecedor. De hecho, hasta para mí me tuve que a poner a estudiar bastante de masa y peso para comprender bien y que a la hora de platicar con los niños supiera qué contestar y ir llevando la plática que tienen. Considero que sí, realmente el libro, así como lo muestra, está mal y que los niños sí son capaces de poder diferenciar un contexto de otro. Bueno, y comprender el concepto de masa. Dos cosas. Todo eso que acabas de decir se necesita que esté documentado en una tesis, de alguna forma. Entonces, ve pensando cómo vas a recolectar esa información, si vas a grabar en audio a los estudiantes y luego vas a analizar sus diálogos, las preguntas que tú haces. Todo eso deberías de reportarlo. Pero además, sí me gustaría que, este, que revisaras en la literatura si alguien no lo ha hecho ya o si alguien ya lo ha hecho. ¿Eh? ¿Y qué resultados obtuvo? Es decir, otra vez regresamos a la revisión de la literatura, hay que meter en contexto tu investigación. ¿Sí? Sí, sí, esta parte, bueno, ya hice la práctica. Desafortunadamente no hice no obtuve eh, bueno, no hice un examen previo, pero bueno, ya tengo hice toda la transcripción, grabé los estudiantes, solicité el permiso, claro, se grabaron de espaldas porque así lo solicitó la institución y después realicé la transcripción de cada uno de los diálogos y se fue analizando cada uno de los diálogos, así como lo puse en este texto, eh, pues dándole atención a cada una de las respuestas. Eh, Se me ha hecho, de verdad, yo pensé que iba a ser muy fácil. Este, yo creo que realmente me está costando demasiado porque eh, analizar esto, tal vez porque no soy filósofo, ha sido difícil para mí. Sin embargo, pues sí, voy a tomar en cuenta lo que me comenta para poder eh, tener en la tesis todo el sustento que requiere.
vas primero, tienes tiempo, no hay No, ningún perdón, ya problema. voy en quinto. En quinto, Sí, sí, en quinto, sí es sí. cierto, sí es cierto. Pues ya, a meterle velocidad. La otra es que déjame ver, se me acaba de ir todo por el quinto ahí se me fue. Pero tenía que ver con las grabaciones. Bueno, no importa, si me acuerdo luego te lo mando por el correo. Ah, no, ya me acordé, espérame. La otra es que te estás formando y la otra, y por lo tanto también deberías de exponer de manera clara lo que estás haciendo. Pues nos hubiera gustado que hubieras puesto aquí eh, cómo hiciste tu análisis de los diálogos, ¿no? Y cómo lo vas a analizar ahora. A partir de ahora, a ver, te intenta analizarlo, bueno, si ya lo tienes analizado, pero más cómo lo hiciste, porque no supimos si los videograbaste, si luego sacaste la transcripción, luego lo pasaste por un software, lo hiciste a mano, y luego cómo categorizaste para hacer el análisis. O sea, sí, hay que revisar todo eso. Entonces, pues dile a César que por mi parte ya es todo. Sí. Gracias. Gracias. Le voy a pedir al estudiante que salga para poder hacer la evaluación. Listo. Déjenme nada más. Entonces, ya para poder revisar y llenar el formato de evaluación de este alumno. Ujú. Bueno, tenemos ahorita aquí la grabación. Déjenme detenerla. Sí. Bueno, la voy a pausar, ¿no? Para poder ponerlo de la evaluación. En este caso, ¿cómo ven ustedes el desempeño del estudiante? Es no satisfactorio, suficiente, bueno y excelente. Eh, yo creo que va bien. Lo que le hace falta mucha parte básica, pero pues sí ha avanzado, ha hecho cosas. A lo mejor le falta un poco de rigor, pero sí, yo creo que está bien. Déjalo en excelente. No sé, Fabiola. Usted, Pues está maestra Fabiola. bien de Fabiola, pero Sí, aquí les puse en el chat. Perdón, ah, es que estoy en mi laptop, como me separé del otro lado. Ah, ¿no se ve el No, chat en Zoom? sí, no, yo sí lo sí, vi, pero lo es acabo de ver. que déjeme abrirlo, No, no porque se estoy en preocupe. mi laptop y estoy acá en la de escritorio. No, no se preocupe. También, hay avances, sí, Allá sí lo vi, falta sí. esta parte, de la sistematización, de justificar todos los pasos, pero Sí, esperemos que claro. el siguiente comité tutorial ya tenga Del- estos avances. de la capacidad crítica y analítica, Mm. Yo ahí le pondría bueno. bien, Ricardo. Sí, está bien. Bueno, Y presentación y defensa de avance de trabajo de tesis. Excelente también, bueno, de mi parte. sí, lo hizo bien. Sí, bien. Y ya en cuanto a las recomendaciones que se le van a hacer para a Yo las continuar. mías se las voy anotando aquí en el chat, para que las Perfecto. corte y las pegue.
No, es que estoy en la... Ah, ¿no puede? No, Ok, pero las leo y nada más las escribo, y no ya hay problema. sí. Bueno, ya si quiere el doctor Ricardo que le vaya diciendo. Ah, Sí, Ricardo. Una que tú hiciste fue una observación, fue de los objetivos específicos, ¿no? Sí, Déjame ponerlo aquí. sí, que los considere como metas parciales para llegar al objetivo general, entonces que los tiene que reformular. Y eso de publicación no, para él no es un objetivo específico, ¿no? Mira, ¿sí ves lo que dice Fabiola o te lo digo? Sí, sí, lo alcanzo a ver. Ah, ok. No sé si entendí mal, pero parece que está utilizando las rúbricas del centro este que refiere. Am, mm, no sé, habría que revisarlas, porque, o sea, entiendo, las está adaptando, pero es lo que no logro ver, cómo se articula, o sea, si el foco es el aprendizaje de la física, o sea, cómo va a ser el medio, la física, para el desarrollo de pensamiento crítico, de creatividad, de pensamiento valorativo. La verdad es que no lo entendí. Déjeme reanudar la grabación para que... Ah, no, pues está grabando, no la hemos pausado. Pensé que estaba. Sí, para Ah, igual que el... vas a tener que editar. No, está bien. Ay, Sí, ustedes tienen plantas en sus oficinas. Yo también voy a traer una planta. no, pero son artificiales. No, Oh, son artificiales ¿en porque se serio? mueren. Ay, no, Sí, ¿Se pues sí, se mueren? mueren. aquí está difícil tener. Ay, luego hace un montón de calor y este ventilador y ese conchito. Ay, me choca. Sí, entonces considera vincular la rúbrica que analiza las dimensiones, creatividad, pensamiento crítico. En ese sentido, debería de ser un análisis de cómo es que proponen esas rúbricas ellos en base a lo del Lippmann y ver si realmente le conviene o no, que ya la está usando y está bien, a lo mejor sí le conviene, pero que lo diga, lo analice, ¿no? Sí, Ajá, que describa por qué es útil para su investigación, porque, pues, digo, bueno, dice la parte de los indicadores son los que señala Lippmann, pero la parte donde vienen los niveles de logro es lo que dice la institución, entonces ya no entendí. Y tiene que ser más claro. Ujú. bien. ¿Alguna otra observación? No, No. Revisión sistemática de la literatura muy clara y concreta, no sé, lo más completa que se pueda. De los antecedentes que mencionaste, ¿no? Mejorar los antecedentes eh, con un con, estado del arte con una revisión tema. bibliográfica. Sí.
¿Alguna otra? No, Por por mi mí parte, no. son las principales. Bien. Bueno, ya en cuanto a, él ha participado ya en congresos, también ya él pasó todo lo del inglés, también tiene ya una publicación y viene la parte de la calificación. ¿Qué calificación le pondrían? Tú, Ricardo. Pues por el avance que tiene, ay, pero además va lento, porque si va en quinto, y yo no me Sí, acuerdo. ya, es lo que igual vi con él, que tiene que ya apresurarse para ya presentar lo que tiene, ¿no? Que no se tarde ya más. Un 9 está bien. Bien. Maestra Fabiola. Yo 10. Bien, gracias. Bueno, yo también le pondría eso. Bueno, se ha estado trabajando y ha estado ahí esforzándose. Nada más vería ya con la maestra Fabiola Ocampo. Ahorita en un momento que le mande ya la parte Mira, del... para que no quede con números en punto 8, punto 7 o punto 6, si Fabiola Ocampo dice que el 10, pues le pone 10 por mi parte también, para que quede completo, cerrado el número. Bueno, ándale pues. Bien, pues les agradezco mucho, muchachos, por su apoyo y ya por poder terminar este otro comité que ya estamos acabando con él. Ok, Listo. Y pues nos estamos entonces viendo. Sí. Nos vemos mañana, Ricardo, en nosotros. está bien, nos vemos Sí, entonces. muchas gracias. Bye. Buenas tardes. Bye. Buenas Bye, que tardes, les hasta vaya bien. luego. Bye.